Nuestra próxima protagonista tenía tan solo 6 años cuando llegó su historia a los medios. Fijaros que esta niña había ganado ya más certámenes de belleza que muchas modelos profesionales a lo largo de toda su vida. Era una niña rubia y de unos ojos de un azul intenso. Llamaba la atención porque, a pesar de su aniñada imagen, posaba como cualquier adulto. Llevaba tacones e incluso hasta vestidos con escote. La niña no es otra que Joan Bennett. Era una niña muy famosa, de las más famosas del estado de Colorado. Pero su destino se truncó de repente con una inesperada desaparición y una nota de rescate que decía: tenemos a tu hija. Nuestra colaboradora Verónica Cano nos trae hoy este macabro crimen que sufrió esta desdichada niña con tan solo unos pocos años de vida. Fijaros que la hallaron un 26 de diciembre sin vida en el sótano de su propia casa con signos de estrangulamiento y con su pequeño y delicado cráneo totalmente destrozado. ¿Quién pudo haber llevado a cabo tal atrocidad? Bueno, pues os dejo con Verónica, que es quien os va a contar, o nos va a contar más bien, esta historia. Muy buenas noches, compañeros, compañeras, oyentes de Misterioso Universo en la Red. Una vez más, muchísimas gracias por vuestra invitación a participar en el programa. De esta manera puedo acercaros episodios de la Crónica Negra memorables, tanto a nivel nacional como internacional. Este temporal de invierno, que tan crudo está siendo en muchos lugares del mundo, me sirve perfectamente como telón de fondo para recordar un crimen atroz acontecido también durante el invierno de 1996 en Estados Unidos. Hablamos de Joan Bennett Ramsey, la reina de la belleza infantil, que sería hallada muerta en el sótano de su propio domicilio con tan solo 6 años. El caso fue extremadamente polémico y dio mucho que hablar durante años, más aún teniendo en cuenta que los hechos suceden en pleno auge del periodismo de sucesos y sensacionalista. Pero será mejor que empiece por el principio y que os vaya desgranando poco a poco los detalles de este macabro crimen, que además actualmente sigue reuniendo suficientes incógnitas como para suponer un quebradero de cabeza para los investigadores. Sin duda, Joan Bennett fue una niña muy deseada. Su nombre es una curiosa combinación obtenida del nombre de su padre, que además era un hombre de negocios, y su madre, que ya había destacado en varios concursos de belleza en su juventud. El matrimonio, además, por aquel entonces tenía un hijo de 3 años, Burke Ramsey, y desde muy temprana edad comenzaron a presentar a Joan Bennett a numerosos concursos de belleza, llegando a financiar casi por entero la participación de la niña en los mismos, en un afán casi descontrolado de construir una niña a su imagen y semejanza, sin tener muy en cuenta su opinión. La madrugada del 26 de diciembre de 1996, la madre de Joan Bennett salió de la cama con la intención de tomar un vaso de agua. A su paso por las escaleras encontraría una carta sobre el presunto secuestro de su hija. En ella se incluía la recompensa de unos $118,000, además de una serie de indicaciones como esperar una llamada y no contactar bajo ningún concepto con la policía. Sin embargo, la madre no tardó en descolgar el teléfono y marcar el 911, informando de una manera desesperada y bastante incoherente de aquel extraño secuestro. Ese mismo día, la policía le indicó al padre que debía registrar la vivienda en busca de cosas extrañas, de aspectos que pudiesen llamar su atención. Y así lo hizo, acompañado de un amigo, de una forma muy tranquila y relajada, mientras su esposa se mostraba intranquila, llorosa y sin perder de vista nada de lo que había a su alrededor.
cuando la policía inspeccionó el sótano. Y apenas 8 horas después de la presunta desaparición, el cuerpo de la niña fue encontrado cubierto apenas por una sábana blanca. Curiosamente, el padre quitó la cinta adhesiva que cubría la boca de su hija e intentó desatar la cuerda que tenía amarrada en los brazos, lo que dificultó enormemente el posterior estudio de la escena del crimen. Probablemente el padre sabía lo que hacía. La causa oficial de la muerte fue estrangulamiento mediante una herramienta construida especialmente a tal efecto, con nylon y utilizando el mango de una brocha. Además, tenía un golpe en el cráneo y varias contusiones, lo que le había provocado un trauma cerebral importante. En un principio no hubo abuso sexual, pero sí había lesiones en los genitales que en unos minutos pasaré a tratar. Todo muy extraño, ocurrido en un lapso muy escaso de tiempo. Está claro que la niña estaba muerta cuando fue encontrada la carta, pues resulta muy extraño que alguien depositara su cuerpo en el sótano sin que nadie se diese cuenta durante esas horas. Aquella noche únicamente sus padres y su hermano se encontraban en casa. Si bien una de las puertas fue encontrada abierta de par en par y una ventana con un vidrio roto en el mismo sótano, una telaraña intacta demostraría que, de haber entrado o salido alguien por aquella ventana o por aquel hueco, la telaraña no hubiese estado en ese mismo lugar e intacta, como justo os he dicho. El agujero también era demasiado pequeño como para que una persona entrase o saliese por ahí. Junto a esa ventana, además, aparece una maleta, otro gran misterio. Otro misterio, la carta, escrita sobre un papel y con un bolígrafo que pertenecía a la familia, lo que indica que fue escrita en el interior de la casa. Su longitud, además, es extremadamente larga, con montones de indicaciones, de pormenores, escrita sin prisa y con todo lujo de detalles. ¿Para qué tanto si se trataba de un secuestro común? Con incluir la cantidad y las indicaciones de no llamar a la policía hubiese sido más que suficiente. Recordemos también que estamos en plena Navidad, es decir, había nevado. Sin embargo, y tras la inspección ocular, se observa que alrededor de la casa no había ni una sola huella, ni de entrada ni de salida. Es decir, los sospechosos estaban dentro la noche del suceso. Ante tantas inconsistencias, el padre llega a afirmar que son muchas las personas que tienen copia de la llave del domicilio, algo completamente ilógico y que tampoco llega a vincular a nadie. Un vecino, además, aquella noche dijo escuchar gritos de madrugada, procedentes de la casa. La actitud de los padres y todo cuanto les rodeaba en aquel momento se convirtió en el foco mediático de todas las investigaciones. De hecho, ese fue el manjar más codiciado por la prensa y la televisión. John Bennett Ramsey, la reina de la belleza y del talento, la niña prodigio, la niña que todo lo tenía, había sido asesinada en el sótano de su propia casa, con su familia dentro y sin signos de que nadie hubiese entrado. El vuelco de la vida perfecta a la más absoluta desgracia fue más que suficiente para eclipsar a los medios del momento, digamos, incluso para llegar a involucrar a los padres o a su propio hermano, un niño de apenas 9 años. Esto se convirtió en el colmo de la crónica de sucesos del momento. Llegó a determinarse incluso que la niña había podido sufrir reiterados abusos sexuales anteriores al crimen. Además, el cuerpo también había sido limpiado a conciencia, cambiado de ropa y trasladado al salón por su padre, que, como ya he dicho hace un momento, también le había retirado la cinta adhesiva de la boca o las cuerdas que la ataban. Había llegado a alterar la escena como si hubiese querido hacerlo a pesar de las indicaciones de que no debía tocar nada. La madre tampoco pasó desapercibida en esta historia.
Su actitud fue muy extraña desde el principio, incoherente, desordenada. Además, y para colmo, la caligrafía de la carta era muy similar a la suya. Y como ya he dicho, el papel y el bolígrafo salieron de la misma casa. Luego también está la figura del hermano, Burke. Un niño de 9 años, muy tímido, poco hablador, y que manifestaba abiertamente su desagrado a que la gente se dirigiera directamente a él. Todo lo contrario que su hermana, que poco a poco fue acaparando todas las atenciones, por lo que el carácter del niño se fue acentuando poco a poco. La cuestión es que el crimen en aquel momento queda sin resolver. Eso sí, 10 años después, Sean Bennett vuelve a ser noticia. John Mark Carr, un profesor estadounidense de unos 40 y tantos, fue detenido en Tailandia. Él mismo se confesó autor del crimen, enviando una serie de correos electrónicos a un periodista. Aparentemente estaba obsesionado con la niña y su discurso fue bastante incoherente y muy desordenado. En realidad no se pudieron presentar cargos por la muerte de la niña, pero sí por pornografía infantil a la que parece que estaba vinculado. Una vez más, el caso seguía sin resolver. Hace relativamente poco, en enero de 2019, Gary Oliva, un criminal con antecedentes, se declara culpable del crimen. Redacta una serie de cartas en las que confesaba su obsesión, pero parecían, al igual que el caso anterior, otro intento desesperado por llamar la atención, igual que había sucedido con el profesor del que acabamos de hablar 13 años antes. Teniendo en cuenta todo cuanto os he contado, os quiero exponer la versión que el FBI llegó a defender durante un tiempo. Parece que la noche de autos, el niño, Burke, se levanta y baja hasta la cocina, donde se encontraba su madre. Esta le preparó una ración de piña con leche, de la que John Bennett también comió. Esto pudo dar lugar a un arrebato de ira por parte de su hermano, que la golpearía en la cabeza con una linterna hasta producirle una muerte prácticamente instantánea. Este planteamiento puede tener sentido, pues en el estómago de la niña se encontró este alimento, piña con leche, el mismo que había sobre la mesa de la cocina familiar cuando se registra la casa. La versión completa de todos estos hechos incluye que los padres trataron por todos los medios de proteger y encubrir a su otro hijo, fingiendo el secuestro y posterior crimen. Cuando fue interrogado, el niño también mostró una actitud muy fría, como si no hubiese pasado nada. Con el paso de los años también ha concedido entrevistas y nada ha cambiado. Seguía siendo igual que cuando era pequeño, las cosas parecían importarle muy poco, especialmente lo relacionado con su hermana. Llegados a este punto, tenga poco o mucho que ver con lo que os cuento, quiero hablar de uno de los fenómenos que más interés suscita a todos los niveles y es la psicopatía infantil. La presencia de niños y niñas que no empatizan con los demás y que pueden llegar a realizar actos crueles o de manipulación, sin experimentar ningún remordimiento, hace que salten las alarmas de padres, madres y educadores. No me gusta hablar de psicopatía infantil, pues puede convertirse en un concepto muy estigmatizante, demasiado además. Prefiero hacerlo de rasgos psicopáticos, cuya presencia puede darse o no y culminar de manera definitiva en un importante trastorno, pero ya en la edad adulta. En cualquier caso, su característica fundamental es la falta de empatía y de sentimiento de culpa, que puede llegar a generar conflictos en las relaciones interpersonales, incluyendo la violencia física o de cualquier otro tipo, como verbal o sexual. Estos rasgos se manifiestan de una manera muy diferente en función de la edad. No es igual en niños que en adultos bajo ningún concepto. Sin embargo, su presencia a edades tempranas sí que puede ayudar a predecir
y a determinar el futuro, sin llegar a ser vinculante. A modo orientativo, que no generalizado, existen algunos síntomas que podrían ayudarnos a determinar la presencia de estos rasgos. Uno de ellos podría ser el desafío constante a las normas, especialmente aquellas que tienen que ver con la convivencia más básica, las agresiones entre iguales en el colegio, a sus propios progenitores o romper objetos sin más podrían ser un ejemplo de las conductas a las que me refiero. Por otro lado, también se dan explosiones de violencia. Los menores con estos rasgos tienden a una desinhibición completa, por lo que pueden mostrar violencia abiertamente contra personas o animales. Justo otro rasgo, el maltrato de animales. Ese rasgo está muy presente, lo habéis leído y visto en numerosas películas, porque posteriormente aparece en adultos con rasgos psicopáticos. Herir o matar animales se convierte en una especie de placer, en un juego infantil más, sin mostrar empatía o sentimientos hacia ese ser vivo. Estos niños tratan a los animales como seres inanimados, a los que pueden desmontar a su antojo, como si fueran juguetes. De hecho, les genera placer el hecho de verlos sufrir. Por supuesto, y con todo esto, vuelvo sobre la ausencia de remordimientos. Los castigos, ni físicos ni psicológicos, causan efecto, pues no son capaces de entender la gravedad de ciertas conductas, de diferenciar lo que está bien de lo que está mal, pues en realidad tampoco les importa. En estos casos, la genética es importante. Existen ciertas lesiones cerebrales que pueden generar estos síntomas. Sin embargo, también existen otros factores que pueden predisponer estas conductas, como la familia o el entorno. Hay que prestar especial atención a cualquier detalle, pues la opulencia económica no significa que se trate de una familia funcional o que todo vaya bien. Sin acusar a nadie y solo tomando como base lo que sabemos ahora, la tremenda exageración de convertir a la niña en un trofeo a su corta edad ya nos dice mucho de sus padres. Parece que solo les importa la fama, el dinero y la audiencia social, pero no la felicidad de una niña a la que en realidad se la ve maquillada y escasa de ropa, lejos de lo que sería una niña en una infancia funcional dentro de cualquier otra familia. Parece que los padres prestan mucha más atención a Sean Bennett que a su hermano, eso es evidente, pero también es la que les brinda mayores beneficios. La gallina de los huevos de oro es la niña, y con su ausencia todo se desmorona, incluso la imagen social. De ahí que cada uno tenga un papel diferenciado dentro de este contexto, pero que hay detalles que se les escapan, como la carta, las actitudes personales o el hecho de que la niña estuviese dentro de la casa, en el sótano familiar. No pongo en duda que esa actitud de beneficiar a su hija causase ciertas envidias en el hermano mayor, que vio truncado su protagonismo cuando ya no solo la niña nace, sino que comienza a destacar, y no por decisión propia, sino por decisión de sus propios padres. Por su parte, Burke Ramsey llega a denunciar a la cadena de televisión que en septiembre de 2016 especula con su implicación en la muerte de su hermana. Pues la cadena dio por hecho la hipótesis de la que hemos estado hablando justo en este momento, cuando en realidad la justicia nunca llega a una conclusión sólida en torno a este aspecto. Por desgracia y a fecha actual, el crimen de la belleza infantil continúa sin resolver. Muy buenas y misteriosas noches. Os envío un fuerte abrazo y os agradezco nuevamente la oportunidad de acercar la Crónica Negra a los oyentes de Misterioso Universo en la Red.